En primer lugar, quisiera dedicar un momento de recuerdo a las víctimas del terremoto de Lorca, que bueno, lo están pasando un poquito mal, todos lo sabemos. Y también quisiera disculpar la presencia de Pedro Luis Gómez, que como sabéis todos, esta tarde quería acompañarnos aquí a Magdalena Álvarez y a mí, pero bueno, una pequeña enfermedad le ha producido algunas molestias y no ha podido acompañarnos como hubiera querido él. Yo le agradezco a él, aunque no esté, por su amistad y el interés que ha tenido por mi novela. Y siguiendo y terminando con los capítulos de agradecimiento, me gustaría agradecer la presencia aquí de Magdalena Álvarez. Sé que ella pues desarrolla un trabajo que le lleva a emplear muchas horas y además bastante lejos de su tierra, más de lo que ella seguro que desearía, y por eso agradezco sinceramente el esfuerzo que realiza hoy al hacerme el honor de estar aquí en mi presentación y presentar mi libro. Y por último también quisiera agradecerle su cariño y su apoyo, porque he trabajado muchos años junto a ella y de alguna manera me ha servido para escribir mi novela. Escribir una novela tiene mucho de constancia y de fuerza de voluntad, y si he aprendido algo de ella es eso, la fuerza de voluntad, la constancia y el trabajo, ¿no? Ella ha sido mi maestra en ese sentido. Gracias. Esta es la tercera presentación que hago de mi novela, ¿no? Se supone que ya debería estar pues un poco rodado y dominarlo. Sin embargo, me encuentro pues bastante nervioso, igual que si fuera la primera vez, quizá porque me siento un poco como en mi casa, me siento un poco malagueño, porque Málaga pues ha sabido acogerme desde que dejé mi tierra de Ceuta hace como 12 años. Aquí, cuando llegué a trabajar en Europa Press, por aquí tengo al delegado Rafa Romo, pues me sentí muy acogido por todos los malagueños, por mis compañeros de los medios de comunicación y demás. Y luego volví años después acompañando precisamente a Magdalena Álvarez y también volví a sentirme acogido. Y es que Málaga es una tierra generosa, y eso lo quiero destacar. En Málaga uno no se siente un turista, un visitante, ¿no? Y prueba de ello son pues las importantes cifras de turismo que tenemos, y es curioso porque estamos precisamente en el marco adecuado para destacarlo. Quien viene a Málaga repite. Y ese ejemplo de Málaga he procurado llevarlo yo al manuscrito de Avicena, porque al fin y al cabo el manuscrito es un territorio que hay que recorrer. Yo lo que he procurado es que el lector se sienta como en su casa, que quiera quedarse, porque siempre pasa algo distinto, siempre. Como aquí en Málaga, en el manuscrito de Avicena, no hay tiempo, no hay lugar para aburrirse. Y es también un día especial porque es la primera vez que presento el manuscrito de Avicena tras la muerte de Osama Bin Laden. Esta novela tiene mucha relación con Al Qaeda. Como conocéis muchos de vosotros por la prensa, en mi novela se adelantó de alguna manera el tiempo al vaticinar la desaparición de Osama Bin Laden. Prometo que no tengo una bola mágica, fue una casualidad. O quizá más que una casualidad fue un deseo que al final se hizo realidad, ¿no? Y no es la primera premonición que tiene la novela. Hubo una primera que fue que una torre se incendiaba en la novela, una torre que estaba en perfectas condiciones cuando fui a documentarme, y luego en la realidad, por desgracia, también ocurrió, ¿no? Pero son curiosidades. A mí me han venido estupendamente para vender un poco más mi libro, pero solo son curiosidades. Al Qaeda forma parte importante del manuscrito de Avicena en cuanto a que es una organización que persigue a 4 personajes que emprenden la búsqueda del manuscrito de Avicena. Pero Al Qaeda no es la protagonista realmente. Los protagonistas son estos 4 personajes que se convierten en héroes por casualidad. Muchas veces todos nosotros nos vemos empujados a ser héroes anónimos y muchas veces pues, empujados por la necesidad, ¿no? Y uno de los protagonistas que me gustaría destacar hoy es Alice Anderson. Es una inglesa fuera de los convencionalismos, un poco atípica, enamorada del arte, enamorada de España. Una inglesa como muchas que vemos por aquí, ¿no? Muy cerquita, nos encontramos en nuestras playas, que adora nuestro sol y nuestra gastronomía, y que básicamente lo que quiere es vivir. Sin embargo, la trama, y afortunadamente yo creo que lo he conseguido, la empuja a dejar esa vida tan relajada y enfrentarse a unos personajes bastante peligrosos, que son los de Al Qaeda, ¿no? Que la obligan a sacar lo mejor de sí misma. Y el manuscrito de Avicena también tiene una parte muy nuestra, muy andaluza, porque al fin y al cabo Andalucía hunde sus raíces más profundas en el mundo árabe. Algunos de sus capítulos, aquellos que se desarrollan en el siglo XI, nos recordarán tiempos pretéritos andalusíes. Aunque visitaremos la lejana Bujará en Persia, todo aquello que veremos nos recordará Andalucía. Los granados en flor, las calles con recovecos imposibles, los adamascados,
el turquesa del cielo, todo será muy familiar para nosotros. ¿Por qué elegí Avicena para mi novela? En lugar de decírselo, se lo voy a leer. A sus 57 años, enjuto, con los rasgos marcados, los dedos delicados, los ojos hundidos, la piel renegrida, constituía la imagen devaluada del médico que fue en un tiempo. Su paso por cárceles inmundas, los exilios voluntarios para huir de quienes pretendían esclavizar su ciencia, las horas de trabajo entre pacientes de toda procedencia y las noches en vela dedicadas al estudio, le habían trucado en un despojo cansado. Este hombre era Avicena a los 57 años de edad, ya pues, prácticamente a un paso de la muerte. Avicena, o Insina, como realmente es su nombre en árabe, fue un adelantado en su tiempo, uno de los médicos más importantes de la antigüedad, un gran filósofo, humanista. Elevó la ciencia a niveles jamás alcanzados. Tengamos en cuenta que era el siglo XI y ya operaba de cataratas, ¿no? Y escribió pues casi, o más de 250 libros. La verdad es que en todas las fuentes que he buscado, internet, libros, bibliografías, no se sabe muy bien cuántos libros escribió. Pero Insina no fue solo un médico. Lo que realmente me atrajo de él no fueron sus conocimientos, sino su capacidad de ser íntegro. En un mundo en el que a veces no es tan fácil, él sufrió cárcel, sufrió exilio, porque no se dejó pues un poco esclavizar por sus propios jefes, por los emires, ¿no? Para los que trabajaban en su vida. Y además era un hombre, un vividor, era un hombre, un mundano, le gustaba el alcohol, el opio, las mujeres. Era un poco un hombre contradictorio, pero a la vez esa contradicción le hacía más humano. Eso para mí fue algo muy especial, porque estamos acostumbrados a ver pues, a gente o personas muy sabias, muy doctas, pero luego pierden mucho de la humanidad del día a día. Pues a este hombre no le ocurrió eso. Y yo creo que esa humanidad fue la que le impulsó a saber más, a aprender más para poder curar, que era su idea, su preocupación mayor. Y entonces conocí una biblioteca que a ustedes les va a encantar, seguro. Allí encontrarán libros de papel árabe, rollos de papiro egipcio, bronces cuneiformes babilonios, pergaminos de atirantada piel, tablillas de junco chino, decenas de miles de ejemplares, quizás centenares de miles. Se amontonaban sobre estanterías de blanco abedul a lo largo de las paredes de la sala. Una docena de estudiosos leía o escribía en 4 mesas dispuestas a un lado de la habitación. Insina recorrió con lentitud algunas de las estanterías. Bajo su atenta mirada pasaron obras de Plinio, Séneca, Catón. Al acabar, se arrodilló en mitad de la sala y lloró. Y a partir de ahí cambió todos los conceptos de la medicina y se introdujo en casi los 300 centenares de libros que le he dicho. Y sí, una de aquellas obras que se perdió, porque de esos 300 han llegado muy poquitos a la actualidad, encerrarse uno de los hallazgos más importantes de la historia. Un hallazgo que la humanidad ha buscado desde que miró hacia el cielo por primera vez y se comparó con los dioses. Ustedes dirán que es muy atrevido asegurarlo, sin prueba alguna. La Real Academia nos aclara que una leyenda es una relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. ¿De dónde surge una leyenda o mito sino de una pregunta sin respuesta? Pues en esta novela mito y realidad se dan la mano. El manuscrito Avicena participa de la búsqueda con mayúsculas, de la búsqueda que todos desde que nacemos nos estamos haciendo, de la búsqueda de la inmortalidad, de perpetuarnos, de cualquier manera. Algunos de sus personajes, quizás los más determinantes, se han contagiado de la fiebre de querer eternizarse en la vida. En realidad todos tenemos un manuscrito que buscar, algo que a veces no sabemos muy bien qué es, pero que parece que puede resolverlo todo, ya sea la inmortalidad, como digo, o cualquier otra cosa. Me he puesto un poco profundo, la verdad. Tampoco crean que es una novela de altas pretensiones, no pretendía hacerlo. No quiero, pues mientras la lea no quiero hacerles pensar, yo no pensaba cuando la escribía. Como les decía antes, el manuscrito de Avicena también es una persecución moderna, llena de acción, donde actúan espías, terroristas. El médico Simón Salvatierra, que es el personaje principal, el protagonista, debe cruzar toda Europa para encontrar a su esposa, que ha sido secuestrada por Al-Qaeda. Por tanto, habrá huidas, disparos, como en cualquier género del thriller policial. Uno de mis compañeros en el ministerio me comentaba que quizá había introducido demasiados elementos, como si hubiera cocinado una paella y no me hubiera decidido hacerla de pescado o de carne o de verdura. Era muy difícil dejar algo aparte en el manuscrito. Yo
a mí no solo me gustaba la parte moderna, ¿no? La de cuando encuentran el arca de la alianza Indiana Jones, o cuando encuentra el cáliz, ¿no? el Santo Grial. Yo quería saber qué pasaba con ese Santo Grial hasta que llegaba al punto donde lo encontraba Indiana Jones. Por tanto, esta novela son dos: la policíaca, como decía, y la novela histórica. Espero que disfruten de la novela tanto como yo disfruté mientras la escribía. La disfruté y también la sufrí. Escribir una novela no es tarea de un día ni de un mes. A veces se tardan años en ver negro sobre blanco lo que todo el tiempo hemos mantenido en nuestra cabeza. Pero es una cuestión de constancia, de la que ya he dicho que he aprendido bastante. Para terminar, una única cosa les quería comentar para no cansarles más. Con esta novela cumplo un sueño que comenzó hace muchos años, quizás cuando le robaba los TVO a mis tíos y me metía bajo las sábanas a leerlo, o cuando compraba mis primeros libros en Círculo de Historia allá por los años 80. Ahora, con este libro abre un capítulo de mi vida largamente ansiado. Espero que el primer fruto de este árbol le sepa también como a mí me supo su creación. Muchas gracias.